Buen día, camaradas. Estamos acá reunidos en esta conferencia. Camarada Santino, Lorena de Argentina, Pilar, Juan y Pablo de Ecuador, para tratar sobre el tema de cómo el capitalismo está destruyendo el planeta Tierra, está mandando a la miseria y una situación insostenible a millones de personas en el mundo. Y como decía Carlos Marx, el capitalismo destruye las dos fuentes principales de riqueza, el hombre y la naturaleza. Para tratar este tema con más detalle, le cedo la palabra a camarada Santino, que dé ejemplos concretos. Santino. Perfecto, muy buenos días, camaradas. Bueno, yo les voy a comentar a continuación un poco, bueno, justamente algunos casos, ¿no? Particulares de contaminación, de destrucción, explotación masiva, ¿no? De las fuentes naturales que lleva a cabo el capitalismo, que en los últimos años se ha caracterizado precisamente por no solamente la explotación de los seres humanos, que es su característica inmanente, sino que también actualmente está explotando a la fuerza de la naturaleza a niveles que nunca antes pues, se han visto en la historia de la humanidad, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, decir que la Tierra es el objeto de trabajo universal, ¿no? Como dice Marx en el primer tomo del Capital, cuando justamente analiza las características del trabajo, del proceso de trabajo, pues justamente hace esa distinción, ¿no? El objeto del trabajo puede ser natural, ¿no? Es decir, provenir de la tierra, ¿no? Lógicamente refiriéndonos también al agua y a todo tipo de superficie, ¿no? Todos los recursos que se hallan en la superficie e incluso debajo de la tierra también, ¿no? Y también existen las materias primas, que son aquel objeto de trabajo que es el resultado de un proceso de trabajo anterior, ¿verdad? Es decir, eh, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que primero hay que extraerlo de la tierra. Bueno, bueno, justamente la explotación capitalista de la tierra o de las condiciones naturales es tan inmensa que cada vez son menos los recursos con los que podemos contar, que provienen de la tierra, como los veníamos utilizando hasta este momento, ¿no? Y de esto se derivan varios tipos de contaminación que las comentaremos brevemente. Por ejemplo, la contaminación del aire, ¿no? Con muchísimos distintos gases contaminantes, especialmente los gases que liberan las industrias y los gases expulsados por la combustión de los vehículos. Luego también tenemos la contaminación del agua, ¿no? Que se realiza mediante las descargas de aguas residuales, la descarga de basura, ¿no? Como los derrames de petróleo, entre otras cosas que contribuyen a la acidificación de los océanos y a la muerte de miles y de cientos de miles de especies acuáticas, ¿no? También tenemos la contaminación del suelo, que es especialmente importante porque de ahí proviene básicamente el alimento, ¿verdad? Entonces, se produce bueno, por distintas causas, ¿no? Pero especialmente por el empleo de herbicidas, plaguicidas, fungicidas, plásticos, derivados del petróleo, pesticidas, etcétera, ¿no? En la producción de alimentos, bueno, de los alimentos que tienen de origen vegetal, ¿no? E incluso también se aplican en la ganadería. También existe una contaminación espacial, es decir, en el espacio exterior, ¿no? Más cercano a la Tierra, hay distintos objetos, ¿no? Como escombros o líquidos o naves que ya no funcionan, que andan por ahí rondando sin ninguna utilidad y que se teme que justamente en algún momento llegue a tapar en gran medida la superficie terrestre. Bueno, hay otras contaminaciones diferentes como son la contaminación radioactiva, la contaminación electromagnética, ¿no? A través de las redes Wi-Fi y el 4G, ¿no? Que todos conocemos, una contaminación genética basada en la presencia de organismos modificados genéticamente que lógicamente no son muy buenos para la salud, simplemente los hacen más sabrosos y más rentables para el capitalismo, pero no son rentables para la salud humana. También hay una contaminación atmosférica y, en fin, podríamos seguir mencionando muchísimas más cosas, pero en conclusión,
la conclusión que podemos sacar de todo de este pequeño recuento es que debido a que el objetivo final del capitalismo no es la ganancia de la sociedad, sino la ganancia privada, ¿verdad? La ganancia privada de una ínfima minoría de individuos, ¿no? El 1% de la población que concentra más del 50% de la riqueza total que existe en el planeta entero, ¿no? Debido a este motivo, todos los avances productivos que se realizan se llevan a cabo sin tener en cuenta ni siquiera los más mínimos cuidados, ¿no? Que son necesarios para evitar que se acaben deteriorando las fuentes de la naturaleza, como son el agua, el suelo, el aire, la atmósfera y otros elementos, ¿no? Entonces, básicamente, el capitalismo aniquila las fuerzas productivas creadas por la naturaleza, lo cual desde el punto de vista de la teoría marxista tiene mucho sentido porque justamente Marx decía, ¿no? Que el capitalismo es un sistema transitorio, es decir, está condenado a morir en el transcurso del desarrollo histórico, ¿no? Está condenado a ser reemplazado por el socialismo y más tarde por el comunismo, ¿no? Debido precisamente a que ya no estimula el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que incluso las empieza a aniquilar, ¿no? Y esta contradicción entre la forma capitalista de la producción y las fuerzas productivas, una contradicción antagónica, ha llegado a niveles tan inmensos que podemos ver fácilmente sus consecuencias, ¿no? En toda la naturaleza a causa de la contaminación. Muy bien, gracias Santino. Camarada Pilar, ¿querés continuar argumentando? Ya solamente un par de datos, ¿no? Eh, a toda la contaminación ambiental y a la contaminación biológica, podríamos llamar por la manipulación genética, hay que añadir la contaminación mental, podríamos llamarla, el hecho de que la tecnología de la información ha llegado al extremo de poder duplicar la cantidad de información que puede recibir el público a una cantidad a una velocidad tan grande que ahora toda la información, imagínate que existe en el universo, en el mundo, se duplique en horas. Se llega a duplicar en horas cuando el primer tiempo se demoró como 500 años en llegar a duplicarse. Ahora se duplica en horas y produce eso en una primera instancia produce que es imposible que podamos eh, manejar todos los datos que llegan. Es prácticamente imposible. Por otro lado, la, la información, la capacidad de manipulación que ha llegado a tener la prensa es ya psicológica con todo el avance de las neurociencias puestas al servicio de los grandes intereses mundiales, de los grandes intereses de corporaciones mundiales, pero en manos del 1% de la población. Ellos están produciendo o obteniendo la manipulación de la percepción de los seres humanos, cambiando, o sea, poniendo cualquier objetivo que ellos quieran obtener del público, convencerlo de cualquier cosa, lo pueden hacer. Y lo hacen mediante la manipulación de la percepción, que ya eso es un nivel increíble de alienación. O sea, ya no estamos hablando de una alienación simplemente producida por el trabajo, sino una alienación permanente que se produce en los seres humanos, parecida o casi o igual, digamos así, a la que inventaron los torturadores en los estados fascistas. Es decir, que ellos
tienen la capacidad de torturar a la población entera del mundo con esta manipulación de la percepción, produciendo en grandes masas un permanente estado de disonancia cognitiva. Esa contaminación es ya inimaginable. Y por otro lado, la ambición de los, no sé cómo llamarlo, o sea, que se propongan ser creadores de materia con esta investigación que están haciendo en el mundo subatómico, en la máquina esta acelerador de hadrones en Suiza, y donde 3 o 4 países son los que pusieron todo el financiamiento, que es de 7.000 o algo así, en ese orden de 7.000 millones de euros. O sea, una cantidad que yo no me alcanzo a imaginar. Para investigar este bosón que les produciría la posibilidad de crear materia. Entonces, es inaudito, o sea, todas las posibilidades de manipulación y contaminación que puede lograr el capitalismo, que ha podido lograr el capitalismo, y que está todo al servicio solamente de la acumulación de un grupo ínfimo de la población, solamente al servicio de la acumulación, no en servicio de la humanidad, como debiera ser, porque realmente todas las creaciones científicas y todos los logros de la ciencia, del arte y de la tecnología son patrimonio de la humanidad, no de un grupo solo, de un grupo reducido de personas. Creo que eso es lo que quería decir, está lo más simple posible. Muchas gracias, Pilar. Camarada Pablo, ¿querés continuar o Juan? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero decir solo algunas cosas que abunden en la argumentación que estamos desarrollando respecto a que el capitalismo está llegando a su fin, aunque nos parezca un poco utópico decirlo. Primero, el primer pensador que alertó de este proceso que los camaradas ya lo han dicho con claridad está ocurriendo, y que no es otra cosa sino que la contaminación de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento manipulados por las élites de poder mundiales, fue Federico Engels. En su obra póstuma, El papel del trabajo en la transformación del mundo en hombre, advierte ya los procesos de desertificación y de desorden, digamos así, en la naturaleza. Cuando pone, por ejemplo, la tala de árboles en los Alpes, en el norte de los Alpes, para convertirlos en pastizales, que luego provocaría inundaciones y desertificaciones en los valles. Él advierte que eso va a ocurrir. Y en efecto, eso es lo que ha ocurrido a los niveles tan extraordinarios como ustedes lo acaban de mencionar. La segunda cosa, que en efecto, toda esta manipulación del clima y también de la mente humana, como bien ha aclarado Pilar, tiene, por ejemplo, una expresión muy clara en el famoso proyecto HARP, que son antenas situadas creo que en el norte, en Alaska me parece, en otra parte del mundo, para bombardear con electricidad las nubes y provocar inundaciones o sequías de acuerdo a sus intereses en el mundo, y para luego intervenir y justificar esa intervención en los países que son afectados. Todo eso forma parte de ese conglomerado o de ese conjunto de medidas científicas, pero como dice Pilar, siendo patrimonio de la humanidad, han sido apropiadas por un sector nada más ínfimo de la humanidad para su beneficio. Lo que demuestra que las ciencias no son neutras, o están al servicio de una nación o de una clase social o incluso de individuos, ¿ya? Pero nunca en función del beneficio total de la humanidad. Y finalmente, todo este proceso
que parece tan catastrófico, que parece tan aterrador, de que estamos siendo manipulados las grandes masas de la humanidad por un grupo pequeño, provoca su contrario, provoca que la respuesta de los pueblos y de los sectores esclarecidos de la sociedad, entre esos quienes con nosotros que pensamos de manera científica y objetiva, que vayamos afinando la respuesta frente a este proceso y que además se da en condiciones objetivas. Al haber toda esta crisis, que también es manipulada con motivo de la pandemia de este virus, ¿no? Porque también fue un virus creado en el laboratorio para provocar, en primer lugar, un desprestigio a China, que sin ser comunista es el país imperialista que le hace oposición ahora a Estados Unidos y que está llevándolo a perder su hegemonía, ¿ya? Es para reducir la población y para crear ese ambiente de pánico generalizado, como el efecto en cierto modo lo ha conseguido, ¿ya? Y por lo tanto mantener el control de la paz. Goebbels resulta ser un aprendiz de escuela frente a todos estos manipuladores de la opinión pública mundial, y que empezó con Paul Lazarsfeld en el periodo entre guerras, 1930 me parece, en Estados Unidos, ¿no? Para manipular a través de la prensa la opinión pública y justificar la guerra, y justificar la opresión o el control sobre otros países. El sociólogo Paul Lazarsfeld y otros, a través de sus estudios sobre justamente la opinión pública y la forma como manipular. Ese proceso ha continuado y sigue continuando ahora con mayor fuerza, ya que tienen a su haber las grandes medios de comunicación mundiales. Y como bien dijo Pilar, que ahora en horas la información se ha duplicado y además llega rápidamente a todos los rincones del mundo. ¿Ya? Entonces esa respuesta es justamente el que los pueblos puedan organizarse para luchar contra este fascismo, este neofascismo, ¿no? Global, ¿ya? Y que de hecho está ocurriendo, porque el socialismo se da una respuesta colectiva, universal, bajo sus diversas formas, porque no hay un socialismo único en el sentido de una forma de gobierno, pero que en la medida en que las fuerzas productivas se puedan liberar, llevándole la contraria al interés de los capitalismos de que no se desarrollen, como me dijo el camarada Santino, significa que va a haber un aporte nuevo, distinto en los pueblos, y que la creatividad y la iniciativa de los pueblos se está desarrollando. Ante esta dura situación, por ejemplo, en nuestro país, la gente ahora está convirtiéndose en trabajadores autónomos, en emprendedores. Toda esa masa que fue despedida de los puestos públicos, incluso también de los puestos o de los empleos privados, se han convertido en emprendedores, gente que produce sus propios bienes para el consumo masivo, y por lo tanto son formas de producción no capitalistas. Que si crece este movimiento y se convierte en una red, justamente aprovechando todas las posibilidades de la conexión ahora, de la conectividad, ¿ya? Ese movimiento va a crecer y se va a transformar o se va a convertir en una respuesta política en la lucha por el poder. Y en ese sentido creo yo que los intelectuales orgánicos jugamos un papel importante, y que la visión gramsciana del bloque histórico también es una respuesta política a esta lucha contra el capitalismo mundial. Camaradas. Perfecto. Quería anotar algo, compañeros, y gracias a la excelente intervención de Santino, Pilar y Pablo, que nos han clarificado los tipos de contaminación, etcétera, es la calidad de urgencia que la humanidad necesita en este momento para dichos cambios. Como datos que apoyan esta calidad de urgencia para el cambio, desde 1950 hasta la fecha, el 70% de la biodiversidad del planeta se ha perdido. Ya estamos ya en línea roja para realmente revertir esta situación. Ya son los científicos no comprometidos, sino científicos serios, en donde ya dan las voces de alerta que en 5 o 6 años, bueno, los más, lo que más imponen el cambio, nos hablan de 5 o 10 años para tomar medidas necesarias para la salvación del planeta. El grito de
de patria o muerte ya no va a ser ese, sino vida o muerte, porque prácticamente en unos 15 años, si al ritmo de depredación de los recursos naturales y del hombre que nos lleva este sistema, realmente van a ser muchísimo más difícil revertir las consecuencias de esta explotación inmisericordia, tanto al hombre como a la naturaleza de este sistema aniquilador de la vida, porque aniquila no solamente la vida del planeta y por ello la vida del ser humano. Es algo que realmente debe preocuparnos. Realmente, esto quería acotar la necesidad de la urgencia del cambio. Y paso a otro compañero para que pueda seguir conversando. Sí, yo quería agregar el tema de que a raíz del tema del coronavirus, no es la primer pandemia que se genera en China, esta es la cuarta, más o menos, de virus que han salido del ganado, de los porcinos, de las gallinas, que están hacinados en centros de producción agrícolas muy pequeños. Entonces, a pesar de que tratan de vacunar a los animales para que no se enfermen, los virus logran enfermarlos y luego saltan al hombre, ¿no? Pero es este afán de lucro descontrolado el que lleva a ese tipo de producción de alimentos completamente antinatural, ¿no? Porque antes esos animales pastaban libremente, ¿no? En el campo y no se enfermaban. También en el caso de la agricultura, el afán de lucro lleva a que los capitalistas prendan fuego innumerables campos, el Amazonas, etcétera. Eso se puede ver por imágenes satelitales para ampliar permanentemente la producción de granos, soja, trigo, etcétera, para ganar más dinero, pero sin tomar en cuenta el terrible impacto ambiental, ¿no? Que es la pérdida de enormes extensiones de campos, de selvas, que generan también la propagación de los virus, ya que animales y especies silvestres emigran de su hábitat natural hacia las ciudades, llevando consigo los virus que antes no estaban en contacto con los humanos. Es decir, tanto por la explotación ganadera como por la explotación agrícola, el afán de lucro de los terratenientes, de los empresarios ricos del campo, lleva a la propagación de los virus y con eso una amenaza a la humanidad, ¿no? Que ha tenido unas características bastante importantes con la última, ¿no? Bueno, camaradas, si alguien quiere agregar algo más, le cedo la palabra y terminamos la conferencia. Me parece que hemos dicho lo más importante ya y que ojalá que el público entienda este mensaje, esta advertencia que estamos haciendo respecto a prepararnos para la lucha, porque eso es. Exactamente, Pablo. Bueno, muchas gracias, camaradas. Continuamos la semana que viene con la próxima conferencia. Gracias por la participación de todos. Finalizo la grabación en este momento.